Aunque el arranque de la producción de la nueva película de Spider-Man, que seguirá contando con el trabajo y la exitosa dupla de Sony Marvel Studios, pueda parecer lejano, debido al descanso que quieren darle a su protagonista y director, parece que es un muy buen momento para que los seguidores hagamos lo que mejor sabemos hacer: especular sobre su futuro. Hay suficientes elementos puestos sobre la mesa para pensar que una muy buena historia podría estar cocinándose. Sin embargo, nunca está de más echarle un vistazo a los cómics del personaje para darnos una idea de qué es lo que podría estar por venir más adelante, ya que bien que mal, de ahí surgen todas las historias que vemos en la gran pantalla. ¿Qué historias podríamos ver en Spider-Man 4 de Marvel Studios? Cuando hablamos del Spidey de Marvel Studios, innegablemente tenemos que recurrir a las historias más actuales del personaje en los cómics para encontrar la real fuente de inspiración de esta versión, es decir, la etapa post One More Day, encontrando en No Way Home una especie de adaptación de este pasaje que colocará a Peter Parker en la universidad. Es muy fácil pensar en diversas historias que pertenecen a la etapa de Brand New Day como Big Time. Aquí vemos a Peter Parker trabajar en Horizon Labs desarrollando su capacidad científica de la mejor manera, creando el famoso traje de sigilo que la mayoría de los seguidores apodó el traje de Big Time. La historia enfrenta a Spidey contra el Hobgoblin o una de sus tantas versiones, recurriendo al uso de la tecnología y su ingenio para vencerle, elementos que no serían atípicos dentro de esta franquicia, que para bien o para mal le dieron muchos réditos a Sony y a Disney, los cuales no creo que quieran deslindarse demasiado de estas premisas, tratando de explotarlas lo más que puedan en un futuro inmediato. Regresando al pasado, porque no todo es Spider-Man ultra tecnológico, la saga del traje alienígena. No fue una coincidencia que Sony Marvel Studios aprovecharan al personaje de Venom durante el final de No Way Home, donde dimos cuenta cómo Eddie Brock llega al universo de Peter Parker dejando un pequeño trozo de simbionte por accidente que podría ser el hilo conductor de la próxima película. Ver el pasaje del traje negro no necesariamente quiere decir que veremos a Venom dentro de la historia, ya que aquel pasaje de los cómics presentaba a Peter Parker en una lucha interna consigo mismo para deshacerse del traje, lo cual suena bastante bien tomando en cuenta el estado mental de Peter Parker tras los acontecimientos de No Way Home, donde perdió a su tía May, a su novia y a su mejor amigo. Sería muy interesante ver de nueva cuenta esta premisa en la gran pantalla sin la necesidad de llevarlo a una instancia cómica como lo fue en 2007, abogando por una estela de realismo que lleve la versión de Tom Holland a terrenos mucho más serios y donde por supuesto pueda tener alguna relación con la familia fantástica, que en los cómics son quienes ayudan a Spider-Man a deshacerse de ese traje. Esto suena bastante increíble, ¿cierto? ¿Quieren una historia más arriesgada que rompa aún más con el molde del Spider-Man clásico visto hasta ahora en el cine? Spider Island. Dan Slott es uno de estos personajes y nombres que pueden dividir a los seguidores más fieles de Spidey para al mismo tiempo ser considerado un verdadero salvador para el personaje, dándole historias que se volvieron clásicos instantáneos. Y una de estas historias fue Spider Island, la cual muestra a los habitantes de Nueva York obteniendo los poderes de Peter Parker en una especie de ensayo sobre lo que es tener el poder y la responsabilidad. Por supuesto que aquí hablamos de algo bastante grande y lo suficiente como para que diversos Vengadores y personajes de Marvel tuvieran que ayudar a Spidey para controlar la situación. Teniendo más que claro que a ambos estudios no les asusta tomar riesgos de este tipo y lograron crear una historia lo suficientemente sólida con No Way Home, Spider Island es una opción muy pero muy atractiva desde un punto de vista visual, llevando a su protagonista a terrenos más complejos que harán de Nueva York una completa pesadilla para este. A finales de los 60s, cuando Steve Ditko y John Romita dibujaban y creaban gran parte de las historias del personaje, que posteriormente eran detalladas y refinadas por Stan Lee, vivimos el periodo llamado la Guerra de Pandillas, un pasaje muy nutritivo y muy adulto que tomaba al amistoso vecino para introducirlo al mundo del crimen organizado de Nueva York, donde un sujeto como Kingpin gobernaba las calles. Este argumento es bastante interesante desde el punto de vista en que Spider-Man deja de ser el superhéroe con grandes habilidades para convertirse en una especie de reportero detective que tiene que llegar a las raíces del crimen, siendo más un héroe callejero que centra su atención
en el crimen y no necesariamente en un villano en específico, con Jameson siendo el principal detractor de Spider-Man y con una versión más madura del personaje que inclusive pueda recibir la ayuda de personajes como Daredevil. La guerra de pandillas es el sueño húmedo de muchos lectores y aficionados que quizá estamos un poco cansados del ultramistoso vecino con dependencia a la tecnología, optando por una historia más compleja que pueda contar con la versión de Kingpin de Vincent D'Onofrio y un cambio radical en la franquicia que tenga a otro director al frente del personaje. Ok, se vale soñar. Una versión más actualizada de esta propuesta la encontramos durante Brand New Day y el debut de Mr. Negative en las páginas de Amazing Spider-Man. En videos anteriores se ha hablado sobre el potencial de este villano en la actual franquicia de Spidey, añadiendo ese toque realista sobre un criminal que no necesariamente tiene algo en contra de Peter Parker o su mentor, llevando a Spidey al límite para poder contenerle. Acá se juega con los mismos elementos que la guerra de pandillas, con Spider-Man recibiendo la ayuda de Black Cat, que en todo caso sería increíble verla en el cine por primera vez, con una historia de este tipo que conduzca a sus personajes a escenarios sencillos que puedan rescatar la esencia más básica del trepamuro en los cómics. Adiós trajes tecnológicos, vengadores, chistes, hola calles de Nueva York, peleas y la cruda realidad. Por último, pero no menos importante, no podemos dejar de lado la historia que hasta ahora se nos ha contado. Es cierto que No Way Home funciona como una especie de cierre y culminación de una etapa muy temprana en el personaje de Peter Parker, pero en el camino dejó algunos elementos muy interesantes como lo es Mac Gargan. Durante Spider-Man Homecoming conocimos a Gargan como una especie de personaje menor que podía apuntar a algo grande en un futuro. Después fue introducido Jonah Jameson y las piezas comienzan a acomodarse para que estos dos puedan trabajar en conjunto. En los cómics, Jameson es el principal patrocinador de la creación de Scorpion, que tenía como meta principal terminar con Spidey o por lo menos desenmascararlo, saliéndose de control y siendo un peligro para el editor del Bugle y la ciudad entera. Estaremos frente a la clásica película de Spider-Man que presenta a héroe contra villano, lo cual tampoco suena mal para ser la primera entrega de una nueva trilogía, volviendo a las bases que le han dado tanto éxito a Spidey en este medio. Con demasiadas posibilidades y caminos diversos por seguir, la próxima película de Spider-Man es toda una incógnita para todos nosotros que no sabemos qué pensar sobre el universo creado por Sony y cómo afectará al trepamuros, el futuro incierto de Marvel Studios y la manera en que el personaje dio un giro en su última entrega. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de todas estas historias adaptarías? ¿Qué otra agregarías al listado? ¿Y cuál definitivamente borrarías de la mente de los productores? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus películas, seguirme en redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.